Hola, Olita. Hoy vengo a hablaros de un proyecto muy tonto, pero muy interesante que me apetecía realizar este inicio de primavera. A mí me gustan mucho los videojuegos, es una cosa que me vuelve loca, me encanta la historia de los videojuegos y me gustan mucho los videojuegos retro. Es una cosa que, bueno, que me encanta. Así que he decidido hacer un pequeño juguete de escritorio, una pequeña matriz, donde yo aquí, como podéis ver en FreeCAD, pueda ir poniendo una serie de píxeles, es decir, una serie de píxeles, sabéis que como tienen volumen, no se llaman píxeles, se llaman voxeles. Os voy a enseñar un poco cómo lo he hecho, os iré mostrando imágenes de los distintos prototipos que he desarrollado, cómo han ido poco a poco disminuyendo de tamaño y el porqué, pero sobre todo os voy a enseñar cómo he hecho el diseño en FreeCAD. Fijaros, esto es el voxel. Sabéis que en FreeCAD hay muchas formas de diseñar las cosas, pero normalmente los que ya llevamos un tiempo con FreeCAD nos gusta utilizar el diseño mediante sketch, mediante bocetos, el que es el Part Design, pero para este proyecto venía mucho mejor utilizar el diseño Part. ¿Por qué? Porque eran todo cubos y eran todo figuras geométricas muy sencillas que iban a ser mucho más fácilmente parametrizables desde la parte del diseño de primitivas, la parte del diseño Part, perdón. Así que, bueno, ¿cómo está formado este voxel? Pues fijaros, si nos venimos aquí al árbol del voxel, no es más que un simple cubo al que le hemos redondeado ligeramente las aristas para que, bueno, no sea un cubo tan bruto, sino que sea un pequeño píxel, un pequeño voxel que podamos coger un poco con los dedos y sea cómodo a los dedos. Para este proyecto parece una tontería, pero es muy importante, lo veréis en las fotos y en vídeos que haga, es muy importante la sensación táctil, la sensación de es un juguete de escritorio y yo estoy utilizando esto mientras estoy pensando en otras cosas, mientras estoy pensando en el trabajo, mientras estoy intentando resolver un problema, ¿vale? No es más que un juguete de escritorio. Y el cómo coger un píxel, un voxel de estos y ponerlo en la matriz, cómo se siente, cómo es el color, es para mí fundamental, es muy importante. Bueno, pues fijaros, este voxel, este pequeño píxel, originalmente no es más que una primitiva de un cubo que tiene una cosa muy interesante. No sé si los conocéis, pero en FreeCAD todos los modelos son paramétricos, es decir, todo el diseño es paramétrico y tiene una cosa muy interesante y es que le podemos meter los parámetros, es decir, el valor de las variables dentro de una tabla, dentro de una cheat sheet. ¿De acuerdo? Como si fuera una hoja de Excel, una hoja de cálculo. En mi caso, esta hoja de cálculo se llama DIM. Y dentro de DIM tengo una serie de parámetros que poco a poco han ido definiendo todo el proyecto. Y esto es muy interesante porque gracias a estos parámetros, yo simplemente cambiando este parámetro y unos cuantos más, puedo decidir qué tipo de matriz quiero. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Aquí, ahora mismo, tenemos el diseño que finalmente vamos a liberar, que es el diseño con un voxel size, es decir, con un tamaño de voxel de 6 milímetros de lado. Es decir, tenemos un cubo, una primitiva de 6 milímetros de lado. Tenemos la curva que va a hacer, aunque este parámetro se ha quedado un poquito desfasado. La tolerancia de la matriz, es decir, os lo voy a enseñar aquí. Vamos a ver la matriz, el box. La tolerancia de la matriz no es más, vamos a ponerlo desde arriba, que el hueco que dejamos en total para que el voxel entre dentro de cada recuadro, de cada píxel, ¿vale? Esto es importantísimo porque si dejamos una tolerancia muy pequeña, el voxel no entrará, y si dejamos una tolerancia muy grande, el voxel entrará libremente. En mi caso, me interesa que los voxeles, que los pequeños cubitos, puedan salir y entrar libremente, ¿de acuerdo? Así que tengo una matriz bastante generosa de 1 milímetro. 1 milímetro en este caso significará 0,5 por un lado, desde aquí a aquí 0,5 y 0,5 por el otro lado, ¿de acuerdo? Bien, esos parámetros son muy interesantes, pero hay todavía más parámetros que definen esta matriz, que definen cómo va a ser esta matriz. Y esos parámetros son el borde de la matriz, es decir, lo que va a medir cada uno de estos bordes, la distancia entre los voxeles, entre los píxeles, que debería ser lo más pequeña posible para que el efecto de píxel, el diseño retro, quede bonito, y el número de voxels en el eje X, el número de voxels en el eje Y, y lo que va a medir el fondo de la matriz. Es decir, si hacemos ahora esta caja, la hacemos
transparente. Vamos a tener un suelo de, vamos a verlo, de, en este caso, 1,5 mm, ¿vale? Que es lo que tenemos puesto en la hoja de cálculo. Esto es lo que define este parámetro, ¿vale? El suelo que tenemos. Y el último parámetro que tenemos es el box border, que es básicamente el borde que vamos a dejar alrededor de la matriz, que serían estos 2 milímetros que veis aquí, y que desde arriba lo vamos a ver mejor, estos 2 milímetros que dejamos de borde. Todo esto es muy interesante porque es absolutamente parametrizable y es muy cómodo ir haciendo pruebas e ir cambiando de una matriz a otra, y pasado mañana decidir que de repente yo no quiero que esto sea un juguete de escritorio, sino que sea un cuadro que voy a poner en mi habitación con voxeles del tamaño de 10 centímetros, por ejemplo, ¿vale? O quiero que sea un juguete para niños pequeños con voxeles muy grandes y que sea una matriz pequeña. Fijaros que todos los parámetros que hay dentro del voxel box dependen de los parámetros que hemos puesto aquí dentro. Y estos parámetros que hemos puesto aquí dentro no dejan de ser la tabla de una matriz con un alias al que podemos acceder, ¿de acuerdo? Y fijaros, vamos a quitar un momento el voxel box, pero en el caso del voxel, el voxel está formado por... A ver, ¿dónde está el tamaño? Que no lo veo. Placement. Perdonad, que esto es el redondeo. Vámonos al voxel en sí. Fijaros, el voxel está formado por el parámetro dim, que es la cheat sheet, ¿vale? Es la hoja de cálculo, y la variable voxel size, que como en nuestro caso son 6 milímetros, pues maravilloso. Le hemos dicho que respete este voxel size, ¿vale? Este parámetro en todos sus lados y que por lo tanto sea un cubo. Ya tenemos el voxel cambiado. Fijaros, si ahora llego y decido que el voxel size va a ser 10 milímetros, esto cambiará y ahora nuestro voxel será mucho mayor, será de 10 milímetros. Fantástico, comodísimo y súper útil. Pero claro, esto todavía es muy limitado. ¿Y si hiciéramos una cosa? ¿Y si hiciéramos que la matriz base, es decir, que la caja, dependiera del tamaño de los voxels y del resto de parámetros que hemos comentado? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, es muy sencillo. Fijaros, tal como hemos hecho en el caso del voxel, la caja está formada por una matriz base y un voxel hole. Os explico. Esto es la matriz base. Vamos a quitar todo para que lo veáis. Y la matriz base no es más que un cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? Con su tamaño que hemos decidido, que fijaros, es aquí una cuenta, son una serie de mates en las que hemos decidido que su tamaño va a depender del número de voxels que tenemos en el X, multiplicado por el tamaño del voxel, más la tolerancia que tiene que tener para que los voxels entren bien, más el propio borde de la matriz, más de nuevo el borde de la matriz y el tamaño de la caja. Esto al final con lo que os tenéis que quedar es que son las mates que podemos hacer para definir el tamaño de la caja y el tamaño de la caja total, ¿vale? Cuánto va a medir la caja en total. Si yo quiero que sean 16 de ancho, pues tendré que multiplicar esos 16 voxeles por todos los tamaños, más las tolerancias, más el borde adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en total, en este caso, nos sale 124,5 milímetros. En el i, como queremos que sea un cuadrado perfecto, pues nos sale la misma cuenta, pero con los parámetros del i. ¿De acuerdo? Esto podría ser distinto si hiciéramos, en vez de una matriz de 16 por 16, hiciéramos una matriz de 16 por 8, por ejemplo. Bien, ¿y qué le hemos hecho a esta matriz base? Pues como podéis ver en el dibujo, que se ve perfectamente, lo que hemos hecho es un agujero, que es un voxel. Aquí, vamos a quitar el array para que veáis solo el agujero. Hemos hecho este voxel de aquí, que lo que hace es restarle a la matriz el hueco para el cubo. ¿Cuál sería el hueco de este agujero? Pues es muy sencillo. El hueco de este agujero sería el tamaño del voxel más la tolerancia que le hemos puesto a la matriz. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos el array y hacemos bien todas las cuentas, teniendo en cuenta los desplazamientos y teniendo en cuenta, como os he comentado, todos los tamaños, ¿de acuerdo? Todos los tamaños que hemos puesto y todos los valores en la caja, al final todas las mates van a cuadrar
y vamos a tener una serie de megavoxeles que son una matriz que restándoselo a la matriz base nos va a crear una caja maravillosa que es absolutamente adaptable al voxel que nosotros tengamos, del tamaño que nosotros tengamos y con los parámetros que nosotros queramos. Ejemplo, yo ahora quiero unos voxeles de, perdonad que esto se cambia realmente en el campo de arriba. Yo ahora quiero, a ver si me hace caso porque va siempre un poquito lento, unos voxeles del tamaño de 10 milímetros, con la tolerancia de 1 me parece bien, me parece correcto, con un borde de 0,5 me parece bien, y esto es lo que quiero cambiar. Ahora lo que quiero es una matriz, voy a imprimir una matriz que sea de 8 por 5, para que veáis que no tiene por qué ser absolutamente simétrica. Y quiero que el fondo mida 2 milímetros. Y el borde no me interesa mucho, no quiero protegerlo mucho, que sea solo de 1 milímetro. Fijaros, ahora después de todos estos cambios, FreeCAD ha hecho sus cálculos y si nos venimos aquí, tenemos una maravillosa matriz donde el voxel mide 10 milímetros y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ancho y 5 de largo. Yo esto ya lo puedo mandar directamente a mi impresora 3D e imprimir mi matriz personalizada con mi voxel personalizado. Esto es muy interesante, como os comentaba, os mandaré, ahora os mostraré en la fotos en el vídeo de los distintos prototipos y de cómo poco a poco los voxeles han ido disminuyendo de tamaño. ¿Por qué? Porque fijaros, me he dado cuenta que, por ejemplo, en la NES, en la Nintendo más antigua, para hacer un píxel, digamos un sprite básico, necesitabas mínimo 16 por 16 píxeles. Si nosotros hacemos cubos que son muy cómodos de coger, de 10 milímetros, con una matriz de 16 por 16 píxeles, aunque yo sea bastante generoso y tenga un borde de matriz muy pequeño y haya puesto aquí 1 milímetro, aunque yo recomiendo por ejemplo 2 porque queda un poquito más sólido, fijaros, después de todos los cálculos, lo que va a ocurrir es que tengo una matriz bastante grande que tiene de tamaño, y lo vamos a medir, 188 milímetros, casi 20 centímetros. Poco a poco he ido haciendo pruebas, lo veréis en las fotos, y he llegado a la conclusión de que un tamaño adecuado, que es el mínimo que los dedos pueden coger bien los voxeles y que todavía es cómodo, serían voxeles del tamaño de 6 milímetros, y una matriz de 16 con 16, y aquí en el suelo, para imprimir más rápido, he puesto 1,5 milímetros, que viene muy bien y es más que suficiente. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en otro momento. Un saludo.